no se pueden llegar a conocer las condiciones definidas y elementales de los fenómenos más que por una sola vía, por el análisis experimental. Este análisis descompone sucesivamente todos los fenómenos complejos en fenómenos de más en más simples, hasta su reducción a dos únicas condiciones elementales si es posible. En efecto, la ciencia experimental no considera en un fenómeno más que las condiciones definidas que son necesarias para su producción. El físico trata de representarse estas condiciones en cierto modo idealmente en la mecánica y en la física matemática. El químico analiza sucesivamente la materia compleja, llegando así, sea a los cuerpos simples, sea a los cuerpos definidos, principios inmediatos o especies químicas, desemboca en las condiciones elementales o irreductibles de los fenómenos. Igualmente, el biólogo debe analizar los organismos complejos y reducir los fenómenos de la vida a condiciones irreductibles en el estado actual de la ciencia. La fisiología y la medicina experimental no tienen otro objeto. El fisiólogo y el médico, tanto como el físico y el químico, cuando se encuentran frente a cuestiones complejas, deberán pues descomponer el problema total en problemas parciales de más en más simples y de más en más definidos. Reducirán así los fenómenos a sus condiciones materiales más simples dentro de lo posible, y harán así la aplicación del método experimental más fácil y más segura. Todas las ciencias analíticas descomponen a fin de poder experimentar mejor. Siguiendo esta vía es como los físicos y los químicos han acabado por reducir los fenómenos en apariencia más complejos a propiedades simples, desembocando en especies minerales bien definidas. Siguiendo la misma vía analítica, el fisiólogo debe llegar a reducir todas las manifestaciones vitales de un organismo complejo al funcionamiento de ciertos órganos, y la acción de estos a propiedades de tejidos o de elementos orgánicos bien definidos. El análisis experimental anátomo-fisiológico, que remonta a Galeno, no tiene otra razón, y es siempre el mismo problema el que persigue aún hoy la histología, aproximándose naturalmente de más en más a su objetivo. Aunque se puede llegar a descomponer las partes vivientes en elementos químicos o cuerpos simples, no son sin embargo estos cuerpos químicos elementales los que constituyen los elementos del fisiólogo. Bajo este aspecto el biólogo se asemeja más al físico que al químico, en el sentido de que trata sobre todo de determinar las propiedades de los cuerpos, preocupándose mucho menos de su composición elemental. En el estado actual de la ciencia, no sería posible por otra parte establecer ninguna relación entre las propiedades vitales de los cuerpos y su constitución química, porque los tejidos u órganos provistos de las propiedades más diversas se confunden a menudo desde el punto de vista de su composición química elemental. La química es sobre todo muy útil al fisiólogo, suministrándole los medios de separar y estudiar los principios inmediatos, verdaderos productos orgánicos que desempeñan papeles importantes en los fenómenos de la vida. Los principios inmediatos orgánicos, aunque bien definidos en sus propiedades, no son todavía los elementos activos de los fenómenos fisiológicos, como las materias minerales, no son en cierto modo más que elementos pasivos del organismo. Los verdaderos elementos activos para el fisiólogo son los llamados elementos anatómicos o histológicos. Estos, lo mismo que los principios inmediatos orgánicos, no son simples químicamente, pero considerados fisiológicamente, están reducidos al límite, en el sentido de que poseen las propiedades vitales más simples que conocemos, propiedades vitales que se desvanecen cuando se llega a destruir esta parte elemental organizada. Por lo demás, todas las ideas que tenemos acerca de estos elementos son relativas al estado actual de nuestros conocimientos, porque es seguro que estos elementos histológicos, en el estado de células o de fibras, son todavía complejos. Es por eso que diversos naturalistas no han querido darles el nombre de elementos, y han propuesto llamarlos organismos elementales. Esta denominación sería, en efecto, más conveniente. Es posible representarse con facilidad un organismo complejo como constituido por una multitud de organismos elementales distintos, que se unen, se sueldan y se agrupan de diversas maneras para dar nacimiento primero a los diferentes tejidos del cuerpo, después a los diversos órganos. Los aparatos anatómicos mismos no son más que conjuntos de órganos que ofrecen en los seres vivientes combinaciones variadas hasta el infinito. Cuando se analizan las manifestaciones complejas de un organismo, se deben pues descomponer estos fenómenos complejos y reducirlos a un cierto número de propiedades simples, pertenecientes a organismos elementales, y enseguida,
con el pensamiento, reconstituir sintéticamente el organismo total por las reuniones y el agrupamiento de esos organismos elementales considerados primero aisladamente, después en sus relaciones recíprocas. Cuando el físico, el químico o el fisiólogo han llegado, por un análisis experimental sucesivo, a determinar el elemento irreductible de los fenómenos en el estado actual de su ciencia, el problema científico se ha simplificado pero no por ello ha variado su naturaleza, y el sabio no está más próximo a un conocimiento absoluto de la esencia de las cosas. Sin embargo, ha conseguido lo que le importa verdaderamente obtener, el conocimiento de las condiciones de existencia de los fenómenos, y la determinación de la relación definida que existe entre el cuerpo que manifiesta sus propiedades y la causa inmediata de esta manifestación. El objeto del análisis en las ciencias biológicas como en las ciencias físico-químicas es, en efecto, determinar y aislar en la medida de lo posible las condiciones de manifestación de cada fenómeno. Nosotros no podemos influir sobre los fenómenos de la naturaleza más que reproduciendo sus condiciones naturales de existencia, y obramos tanto más fácilmente sobre esas condiciones, cuanto mejor hayan sido previamente analizadas y reducidas a un mayor estado de simplicidad. La ciencia real no existe, pues, más que en el momento en que el fenómeno es exactamente definido en su naturaleza y rigurosamente determinado en la relación de sus condiciones materiales, es decir, cuando su ley es conocida. Antes de esto, no hay más que tanteos y empirismo.